Egunon, buenos días. ¿Se me escucha bien, no? Pues un placer y muchas gracias por la invitación al Grupo Verdin. Para nosotros es todo un placer estar aquí. A ver. Aquí estamos, perfecto. Bueno, pues en la presentación, en primer lugar, me vais a permitir que haga un par de transparencias para que sepáis quién es Vertiv. Yo creo que la marca Vertiv a lo mejor no os suena, debería sonar más. Así que me tomo la libertad, antes de entrar en materia, de hacer un par de breves menciones a quiénes somos o a qué hacemos en Vertiv. Antes, en el ejemplo que puso Carlos, en la maravillosa demo que hizo acerca de los sistemas en el Ayuntamiento de Rivas, bueno, vimos que estaba todo funcionando de modo fluido. Pudo acceder a todos los equipamientos, pudo acceder a la red en tiempo real, se pudo ver todo. Es decir, todo estaba funcionando. ¿Por qué estaba funcionando? Bueno, pues porque detrás de todas esas aplicaciones, detrás de todos esos sistemas, hay sistemas hardware, que al final todo tiene siempre un soporte físico, que debe tener continuidad. Empresas como Vertiv somos las que garantizamos, mediante nuestros productos y servicios, que ese tipo de aplicaciones estén siempre funcionando, mediante nuestro portfolio, esencialmente de sistemas de alimentación ininterrumpida, equipos de climatización y demás. Luego mi compañero Sergio os los desgranará brevemente, pero quedémonos con el concepto de que empresas como Vertiv somos las que garantizamos que este mundo digitalizado, en el que cada vez nos estamos moviendo más, están siempre funcionando. Y por eso nos definimos como arquitectos de la continuidad. Bueno, Vertiv es una marca relativamente nueva. Llevamos en el mercado como tal desde el 2016, pero somos una empresa muy antigua. Somos los antiguos Emerson Network Power. Seguramente la marca Emerson os resulta familiar. La marca de SAIS como Liebert también es una marca de nuestro portfolio. Con lo cual, quizás esa marca Vertiv suena menos, pero que sepáis que llevamos muchísimos años trabajando en el mercado y somos una gran empresa, prácticamente 20.000 empleados en todo el mundo, ventas rozando los 4 billones de dólares en el último año, presencia en los 5 continentes, etcétera, etcétera. Bien, ya sin más. El edge, el extremo, el filo. ¿Por qué tiene sentido hablar de edge en una jornada como la de hoy? Bueno, al final, todas las aplicaciones de las ciudades inteligentes, de las smart en general, requieren o traen como consecuencia realmente el uso de datos de modo masivo. Está habiendo una explosión en el uso de datos como nunca antes se había visto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos de edge? Necesitamos, sí o sí, ante esa avalancha de datos que se están generando en el extremo de la red, los usuarios y los dispositivos conectados, se necesita procesar una gran parte de esos datos muy cerca de donde se generan y de donde se consumen, para evitar problemas de latencia y para dar respuesta. Ahora iremos viendo algunos casos en los que esto es totalmente necesario. Y eso es el edge. El edge es acercar los recursos informáticos, con lo cual también toda su protección asociada, cerca de donde los dispositivos están generando o están consumiendo datos. Y el ejemplo más paradigmático, yo creo, es el de las ciudades inteligentes. El edge es una fuerza disruptiva. Estamos en un momento de disrupción tecnológica y en momentos como este no es solo lo que estamos viendo, sino lo que nos podemos estar perdiendo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué datos? Y son datos realmente de consultoras, bien totalmente consolidadas y demás. El tráfico IP global se está multiplicando por 3, las aplicaciones IoT del Internet de las Cosas pues van a llegar a tener hasta 23 billones de dispositivos conectados en el año 2021, pero para mí hay un dato fundamental y es el que más me llama la atención. Daos cuenta de que más del 90% de los datos que hay hoy en día, tanto en centros de datos a nivel central como simplemente dispersos, el 90% se ha generado en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Se puede ver de otra manera. Hoy, a día de hoy, tenemos 10 veces más datos que hace 2 años.
¿Están a día de hoy nuestras infraestructuras preparadas? ¿Son 10 veces mejor que lo que eran hace 2 años? Pues no. Y eso es lo que nos estamos perdiendo. Eso es lo que podemos, realmente lo que necesitamos afrontar. El Edge Computing, y como las aplicaciones dentro del Edge, las ciudades inteligentes, se prevé un crecimiento del 41% hasta el 2025. Por supuesto, modelos de negocio en torno a este ecosistema nuevo, múltiples, es decir, todo lo que vuestra imaginación alcance. Yo vuelvo a usar el ejemplo, la demo que hizo Carlos del Ayuntamiento de Rivas. Fijaos toda la cantidad de servicios y de productos asociados con esos nuevos enfoques y esas nuevas gestiones. Realmente es todo lo que nos pueda alcanzar la imaginación. Y todo este crecimiento es lo que nos podemos estar perdiendo si no estamos ahí. Bien, nos gusta hablar en Vertiv de la ley de Amara. Supuestamente Amara, está puesto la ley de Amara por el apellido de creo que es un científico americano, aunque yo siempre he pensado que la ley de Amara se creó en el barrio de Amara, tomando unos vinos en algún sitio. Pero bueno, lo cierto es que se llama así. La ley de Amara mide la evolución del impacto de la tecnología en el tiempo y cómo la expectativa humana se corresponde a lo que está pasando o a lo que no. Y lo que dice esta ley es que en el corto plazo tendemos a sobrevalorar las nuevas tecnologías. Es decir, puede que ahora mismo, cuando hablemos de Edge, de ciudades inteligentes, bueno, puede que en el corto plazo pues estemos diciendo que todo va a cambiar radicalmente de hoy para mañana y puede que no es así, puede que a corto plazo estemos sobrevalorando. Pero lo que dice esta ley es que en el largo plazo tendemos a infravalorar realmente el cambio tecnológico que estamos viviendo. Y pensamos que el Edge y las ciudades inteligentes dentro del Edge van a seguir la ley de Amara. De hoy para mañana a lo mejor no cambia todo. El año que viene saldremos a la calle y todo será más o menos igual, pero en el medio largo plazo, realmente nuestro día a día como ciudadanos va a cambiar. Va a cambiar radicalmente por la tecnología y por este uso extensivo de los datos. Pues bien, oímos siempre hablar palabras como Edge, la he repetido ya como 10 veces en estos minutos que llevo hablando. IoT, Smart Cities, 5G y demás. Es todo un poco lioso. Yo creo que es un poco lioso. Y en Vertiv, un grupo de expertos a nivel internacional de Vertiv ha querido clasificar diferentes aplicaciones Edge en 4 arquetipos de uso, cada uno de ellos con sus características definidas y sobre todo con sus requisitos tecnológicos. Todo esto nos permite, yo creo que hablar, siempre que hablemos a partir de ahora de Edge, IoT, 5G, esto nos permite, esta clasificación que ahora voy a mostrar, permite, yo creo que, hablar de un modo mucho más estructurado, organizado y, sobre todo, fijar conceptos. Pues bien, este grupo de expertos de Vertiv acordó que hay 4 tipos de arquetipos de aplicaciones que hacen uso o que se basan en el Edge. Las aplicaciones con uso intensivo de datos, aplicaciones cruciales para la vida, aplicaciones sensibles a la latencia humana y aplicaciones sensibles a la latencia máquina-máquina. Vamos a ver brevemente cada una de ellas y qué implican. Bueno, la primera de ellas son las aplicaciones con uso intensivo de datos. Bien, hoy en día, y ya esta transparencia se me ha quedado ya anticuada, hoy en día el 73%, aquí pone el 66%, ya os digo que a día de hoy es el 73%, del tráfico IP del mundo corresponde a distribución de contenido en alta definición. Cualquiera de nosotros que estamos delante de nuestro portátil, delante de nuestra televisión inteligente y demás. Y lo que está ocurriendo es que se están acercando esos recursos muy cerca de donde estamos los consumidores. La infraestructura se está moviendo desde el centro hacia los extremos para dar respuesta a este crecimiento en el número de usuarios. Por supuesto, nos conectamos a Netflix, a YouTube, y lo último que queremos es que haya retrasos o que haya un mal servicio. Tenemos poca paciencia, ahora lo veremos en el siguiente arquetipo, pero es así. El segundo caso paradigmático, y es el que yo creo que el más importante para todos los que estamos hoy aquí en este evento,
es el de las smart en general, las smart cities, pero también los edificios inteligentes, las fábricas inteligentes, la industria 4.0, y aquí la palabra clave es IoT, Internet de las cosas. Al final, en este caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues que vamos a sensorizar, vamos a llenar de dispositivos el extremo de la red que van a tomar datos de las ciudades, datos de los edificios, datos de las fábricas, y va a tener que haber una capa de procesamiento cerca de esos datos para dar una primera respuesta. No significa que todos los datos que se están generando, y que cada día son más, van a tener que transmitirse a una ubicación central, pero es que realmente va a hacer falta una primera capa de procesamiento, una primera capa de soporte informático muy cerca de donde se están generando esos datos. Fijaos que ahora el flujo de datos es inverso al que os comenté antes de la distribución de contenido en alta definición. Antes, con el contenido de alta definición, los datos van de una ubicación central hacia los consumidores, hacia el extremo. En este caso es al revés. Del extremo de los dispositivos de IoT, parte de los datos van hacia el core, hacia ubicaciones centrales. No todo, una gran parte se va a quedar en el extremo, se va a procesar ahí. Y esto es imparable. Y aquí entra en juego también el 5G. Gran parte de este tráfico de datos en el extremo, entre los dispositivos y esa primera capa de computación, va a ser mediante redes inalámbricas. Y aquí es el 5G el gran habilitador de estas aplicaciones. Por lo tanto, IoT, 5G y Edge Computing son tres conceptos que van a ir de la mano en las ciudades inteligentes. Bueno, algunos datos de algunas encuestas que se han hecho a nivel internacional. El 33% de las empresas ya está lista para implementar IoT y, de hecho, el 25% de la capacidad informática, esto viene de un estudio que se ha hecho a nivel internacional, de las empresas ya está listo para soportar la carga de trabajo adicional de IoT. Pero, de nuevo, aquí simplemente me quedo con el concepto de que todo tiene sentido en el contexto de las ciudades inteligentes. Se generan muchos datos, IoT, se transmiten mediante redes inalámbricas, 5G, a una primera capa de computación muy cerca, Edge Computing. Todo converge. Y espero que con esto quede más claro esos conceptos de los que muchas veces oímos hablar, pero a veces no tenemos claro qué significan. Algunos ejemplos de cuántos datos se están generando hoy en día. Bueno, aquí podéis ver algunos. Una fábrica hoy en día genera un petabyte de datos diarios. Lógicamente, no todo, ni mucho menos, se va a querer transmitir hacia ubicaciones centrales, pero sí que ahora mismo gran parte de esos datos todavía no estamos todavía maduros para poder hacer algo con ellos y poder tener bueno, pues una interacción con esa primera capa de procesamiento y poder realmente hacer algo con ellos. Bueno, ya datos de aviones, edificios comerciales y demás. Datos que se van generando y que hay que hacer algo con ellos. Y cada día es más. Bueno, este es el resumen de las diferentes aplicaciones que encajan dentro de este arquetipo general de uso intensivo de datos. Esencialmente, me quedo con estas dos. Contenido en alta definición y las smart cities, smart buildings, etcétera, etcétera. El segundo arquetipo son las aplicaciones sensibles a la latencia humana. Latencia, recordemos que es el tiempo que hay entre que se ejecuta algo y la respuesta que hay. Bueno, aquí voy. Esta es Carrie Fisher. Curiosamente, aunque parezca mentira, es una de las pioneras del Edge. En el año 1987, bueno, aparte de ser la persona que encarnó a la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, ella escribió un libro. Yo no sabía que era escritora. En el año 87, un libro que se llama Postcards from Edge, postales, no sé cómo se tradujo al castellano, si postales, creo que es postales, curiosamente desde el abismo. Edge, la palabra edge, quizás hoy en día ya la traducimos como extremo, pensando en el extremo de la red, pero yo creo que en aquel momento se tradujo como postales desde el abismo. Y ese libro tenía una frase que yo creo que es la que define este arquetipo. El problema de la gratificación instantánea es que tarda demasiado. Queremos gratificaciones instantáneas, no queremos esperar. Y, de hecho, hay estudios, y estudios ya no hechos por Vertiv, estudios hechos por grandes empresas como Google o como Amazon, de lo que supone un simple retraso, por ejemplo, en la plataforma de pagos.
hasta hace no mucho tiempo se utilizaban plataformas de pago centralizadas y a lo mejor el tiempo medio de procesar el pago era del orden de 4 o 5 segundos. Si ya no se utilizan plataformas centralizadas, sino que el pago se hace utilizando el procesamiento ya cerca de donde está el usuario, Amazon calcula que sus ingresos anuales crecen un 1%, lo cual son 4.000 millones de dólares al año. Simplemente por hacer uso del concepto Edge y acercar los recursos, en este caso para procesar el pago, cerca del usuario. Google estima también cosas parecidas. Un pequeño retraso del orden de 40 milisegundos en cargar una página web hace decrecer el tráfico en esa página cerca de un 20%. No tenemos paciencia. No queremos esperar. Gratificación instantánea. Y para eso, de nuevo, Edge, el Edge Computing. Acercar recursos informáticos al extremo de la red, cerca de donde esos datos se generan y se consumen. Bien, este es un pequeño resumen de aplicaciones que encajan dentro de este arquetipo. Esencialmente, la más importante yo creo que es el comercio online, que esto es algo que todos, hoy en día, de los que estamos aquí en esta sala, usamos. El tercer arquetipo son las aplicaciones sensibles a la latencia máquina-máquina. Aquí la clave es la velocidad en el procesamiento. Y me explico. Como todos estudiamos en algún momento en el colegio, en el instituto, tiempo es distancia entre velocidad. Si desciende la distancia, desciende el tiempo necesario. Y esto es especialmente importante en aplicaciones que tienen comunicación entre máquinas. Porque las máquinas, así como los humanos a lo mejor podemos esperar 10 milisegundos, no mucho más, porque enseguida nos entra la impaciencia, una máquina no. Y hay dos grandes ejemplos de este tipo de aplicaciones. El mercado bursátil, las transferencias financieras. Hay estudios que hablan de que un retraso en una plataforma bursátil del orden de milisegundos puede provocar pérdidas millonarias, ya que no se está accediendo a la ultimísima información de las cotizaciones en tiempo real de las empresas. La red eléctrica, el casar oferta y demanda en tiempo real, 3/4 de lo mismo. Aquí es incluso más importante que en el caso de la latencia humana, aquí es más importante la velocidad. Y para la velocidad hace falta, de nuevo, el Edge, que los recursos informáticos estén cerquita de donde se están generando y se están usando esos datos. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de ese tipo de aplicaciones, pero yo creo que las importantes son mercado bursátil y mercado eléctrico, de red eléctrica. Y bien, el cuarto arquetipo de aplicaciones Edge son las aplicaciones cruciales para la vida. Y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí vemos pues una niña que va a cruzar la calle y al fondo viene un coche. Dentro de muy poco, además de coches eléctricos, tendremos coches también autónomos, es decir, coches que van a tener que tomar decisiones de cambiarse de carril, de frenar, de acelerar en milisegundos. Imaginemos que este coche que vemos aquí en esta imagen es un coche autónomo. Es un coche autónomo y esta niña cruza la carretera. El coche tiene que tomar la decisión de frenar o de cambiarse de carril sin ningún tipo de retraso. Y lo que veremos, y estoy convencido de que veremos a futuro, es cantidad de pequeñísimos centros de datos cerca de las calles y de las carreteras que se estarán comunicando en tiempo real con todos los coches, con todos los vehículos y que van a ser los que realmente permitan a ese coche acceder a la información necesaria para frenar, acelerar, cambiar de carril y demás. Evidentemente, este coche no puede esperar a enviar la información a una ubicación central y a esperar a que esa ubicación central le devuelva los datos de cámbiate de carril, sigue en este carril, frena, acelera. No, porque en ese lapso, por muy pequeño que sea, pues ese coche puede atropellar a esta niña que está cruzando la calle. Con lo cual, este es otro ejemplo, además muy ligado al concepto de ciudad inteligente, que tenemos que tener en cuenta, el coche autónomo. Bien, no solo también la salud digital. Se están digitalizando los hospitales, cada día generan más datos y hacen uso en tiempo real de esos datos. Es otro ejemplo muy típico de aplicaciones dentro de este arquetipo de aplicaciones cruciales para la vida.
Hemos recorrido brevemente esos 4 arquetipos de aplicaciones Edge, ¿vale? Yo, ahora antes de dar paso a mi compañero Sergio, simplemente si nos hemos quedado medianamente claros, hemos fijado el concepto de Edge, IoT, ciudad inteligente, 5G, como antes os he explicado brevemente, me doy por satisfecho. Y antes de dar paso a Sergio, os invito a vivir la vida al extremo. Esta es una foto maravillosa, creo que es una foto de Ronda con las casas que están en el extremo. Son casas Edge, en este caso. Así pues, momento de disrupción tecnológica. Los negocios están esperando. Sergio, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Egunon, buenos días. La verdad es que creo que ha sido una presentación muy interesante la que ha hecho Luis para que podamos entender palabrotas tan raras como Edge Computing, Internet de las Cosas, Smart, etcétera, etcétera. Mi parte, la verdad es que es mucho menos atractiva, menos sexy. Yo solo os voy a hablar durante unos pocos minutos qué es lo que hacemos en Vertiv para poder atender todo esto que estamos viendo. Las cosas están cambiando y cómo desde Vertiv ayudamos a proteger estas aplicaciones. Bueno, la cuestión yo creo que tenemos muy clara después de la presentación que ha hecho Luis, es que necesitamos al final que los centros de datos estén cerca de donde se producen los datos, ¿de acuerdo? Para reducir tiempos de latencia, etcétera, etcétera. Esto está provocando que, en definitiva, el mercado esté cambiando, el mercado del centro de datos. Y no pensemos en el grandísimo centro de datos, sino desde la pequeña sala informática que puede tener cualquiera de nuestros clientes hasta CPDs de tamaño medio se está transformando. De hecho, lo que está ocurriendo en el presente y más claramente vamos a ver en el futuro es que el tamaño del centro de datos se está transformando hacia 2 extremos, digamos, debido al edge computing, a las economías de escala, al cloud computing, en fin, a todos estos términos que hemos estado viendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, claramente, y es algo que no solo dice Vertiv, sino que dicen muchos fabricantes que nos dedicamos a este sector, los centros de datos se están moviendo o concentrando, mejor dicho, en 2 grandes tipos de tamaño. Uno, el grandísimo centro de datos, todo el mundo lo conocemos, el de Facebook, el de Apple, el de Google, o por ejemplo, aquí tenemos infraestructuras de grandísimos centros de datos, por ejemplo, en Interxion, en Equinix, en fin, en muchos otros proveedores, porque cuando hablamos del cloud computing, hablamos de la nube, cuando hablamos de que una foto nuestra que está en nuestro teléfono sube a la nube. ¿Qué es esto de que sube a la nube? La foto, ¿dónde está? Bueno, esa foto al final está en servidores físicos. Por supuesto que sigue estando en servidores físicos. Lo que ocurre es que esos servidores están en grandísimos centros de datos enormes. Pero esto, bueno, o debido a eso, está creciendo este número de grandísimos centros de datos, pero también lo que está ocurriendo es que se está consolidando y debido al edge computing, etcétera, etcétera, que hemos visto que hay que acercar el dato a donde se produce, está aumentando el número de pequeños centros de datos, de lo que llamamos micro data centers. Esto es una oportunidad de negocio muy interesante. Nosotros, por ejemplo, particularmente en Vertiv, todos los productos que tienen que ver con micro data centers los gestionamos a través del canal de distribución. Por eso es la razón por la que yo estoy ahora mismo aquí. Yo soy el responsable del canal de distribución. Agradezco a Verdin, de hecho, la invitación que nos ha hecho, porque nos permite hablar con vosotros para transmitiros esta importancia de contar con vosotros para llegar a este mercado. ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Bueno, pues muy sencillo y además en 2 minutos acabo. Una solución que permita atender toda la infraestructura que requerimos para estos pequeños centros de datos, desde KVMs, que son sistemas de monitorización, hasta el rack en sí, PDUs, sistemas de alimentación interrumpida, sistemas de climatización y, por supuesto, sistemas de gestión y de monitorización remota. Por ejemplo, estos son simplemente ejemplos de parte del portfolio que tenemos en Vertiv para atender la típica aplicación de edge computing que, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de alimentación interrumpida de pequeña, etcétera, etcétera. No quiero entrar, de todas formas, en aspectos técnicos.
Después, mientras que tomemos cuando en el cóctel algo, bueno, pues por supuesto estamos a vuestra disposición. ¿Qué más además de SAIS? Bueno, necesitamos dónde colocar esos servidores que nos van a permitir conectar nuestros dispositivos para el edge computing, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tenemos que ubicar en algún sitio. ¿Dónde los ubicamos? En racks. Por ejemplo, nosotros utilizamos para este entorno de trabajo, bueno, un modelo de rack que es VRack. También necesitamos conectar todos estos dispositivos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de PDUs. PDUs es el acrónimo de Power Distribution Unit, unidad de distribución de potencia, y aquí es donde vamos a conectar eléctricamente los diferentes dispositivos. Necesitamos refrigerar esa sala donde vamos a conectar estos dispositivos, porque al final, a mayor cantidad de servidores o servidores de procesamiento más rápido, etcétera, 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 se disipa mucho más calor y al final necesitamos refrigerar estas salas. Y nosotros en Vertiv, por ejemplo, lo hacemos a través de este modelo de CRV que permite la refrigeración en fila allá donde se produce el foco de calor. Y, por supuesto, y con esto ya acabo, por supuesto, algo que está en nuestro día a día, que es la monitorización. La monitorización y la gestión en tiempo real. Hemos visto un clarísimo ejemplo en la presentación de Carlos, pero también, en este caso, estamos hablando de la monitorización de nuestros dispositivos. Por tanto, con esto acabamos. ¿Qué hacemos en Vertiv? Utilizamos, diseñamos, fabricamos, comercializamos y damos servicio a soluciones y productos para atacar a través del canal de distribución todo este mercado creciente del edge computing y de pequeñas y medianas salas informáticas, centros de datos. Por nuestra parte, nada más, ¿no? Pues aquí acabamos. Muchas gracias. Espera que me lo... Mi esker, Sergio, eta Luis. Yo ya tengo el procesador a 1000. Pues yo estoy aprendiendo una barbaridad. Pues mira, tengo otra palabrota.